económica, pero ¿bajo qué contexto? ¿Cuáles van a ser los elementos que se van a ver en el momento en el cual veamos que la economía está cambiando la hoja? Vamos a hablar de ese tema con Alberto Bernal, él es de Baltic Financial, se encuentra en la ciudad de Miami. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Luis. Alberto, estos días una palabra que preocupa mucho a los inversionistas está apareciendo nuevamente y es la palabra inflación. ¿Qué tan importante es el riesgo de que nos encontremos de inflación en el mediano plazo? A ver, Luis, yo creo que lo más importante y la razón por la cual la gente está hablando de inflación, la mayoría de las personas que está hablando de inflación, es porque la inflación es el contrario de la deflación. Ahora, el punto es el siguiente: la deflación es un problema muy grave, la inflación es un problema un poco menos grave. Entonces, como ya pareciera que no vamos a tener deflación porque hay recuperación económica, entonces lo más probable es que en algún momento comencemos a ver un proceso de inflación. La pregunta, Luis, relevante es ¿en qué momento comenzamos a ver un problema de inflación complicado? Y ahí es donde la mayoría de los analistas estamos en completo desacuerdo, porque si hay unos que les preguntas tú ¿en qué momento tenemos inflación? Y dicen agosto del próximo año. Si tú me preguntas a mí cuándo comenzamos un problema más grave de inflación, yo te digo que eso sería para final del 2012 apenas. ¿Por qué es tan malo tener inflación en estos momentos cuando digamos que la inflación está viniendo acompañada de un proceso de crecimiento económico, cuando el gobierno le ha inyectado plata a la economía para que el motor empiece a crecer? Exactamente, por eso te digo, Luis, que para mí no es tan grave. Es más, yo siento que es muy bueno que estemos viendo estas noticias de inflación, ¿no? Porque la inflación, digamos, la inflación y la deflación en gran parte son una forma, es una parte del ser humano. Cuando nosotros estamos pensando en la deflación, por ejemplo, entonces, Luis, uno no conversa con la esposa y con la familia sobre vamos a comprar la lavadora, vamos a comprar un carro, sino más bien no compremos nada, porque como estamos en un proceso deflacionario, lo más probable es que mi empresa venda menos y por lo tanto mi empleo está en peligro, digamos. Esa clase de pensamiento es el pensamiento deflacionario. El pensamiento inflacionario es más, vamos a comprar un carro ya porque de golpe dentro de un mes vale más. Claro. Ahora, Alberto, muy interesante lo que pasó esta semana, de hecho lo mostramos en el programa, lo que pasó con el Banco Central de Australia, que aumentó sus tasas de interés, esto para contener la inflación. ¿Tú ves que en el mediano plazo esto pueda replicarse, verse en Estados Unidos también? Yo creo que en Estados Unidos no lo vamos a ver sino tal vez hasta el 2011. Yo sigo muy convencido, Luis, de que a pesar de que hasta el 2011, a pesar de que la situación económica en Estados Unidos está mejorando, Estados Unidos tiene tanto espacio para mantener las tasas bajas que lo va a hacer hasta principios del 2011. Ahora, ¿qué pasó en Australia? Lo cierto es que Australia sí ha sido una economía que increíblemente resistió muy bien los vientos en contra y está recuperándose a una velocidad muy fuerte. Entonces Australia tiene la capacidad en este momento de subir las tasas de interés porque está viendo que tiene una economía muy robusta y muy importante aún, los bancos australianos nunca jamás tuvieron problemas financieros, ¿no? ¿En América Latina la inflación es un problema? Mira, yo creo que la inflación es un problema en un par de países. Venezuela sigue siendo un problema muy grave porque obviamente los precios siguen creciendo a velocidades del 30-35% año a año, porque hay una devaluación implícita que sube el costo de las importaciones, por ejemplo. Argentina sigue teniendo una inflación suficientemente alta, pero hay otros países que están viendo un proceso de desinflación. Déjame darte dos: Colombia y México, ¿no? Esos son países que están en una senda, digamos, de continuación de la disminución de la inflación, que pues es, en cierta forma, pone el contexto de que no solamente Latinoamérica no va al unísono en esta cuestión, ¿no? Todo esto está interconectado porque pensar que va a haber inflación le genera a los inversionistas nerviosismo, desesperanza, no deseo de tener papeles como el dólar, por ejemplo, y por eso es que se retiran de ahí y terminan invirtiendo en otros lados como el oro. Está todo esto conectado, ¿no? Todo esto está completamente conectado. Mira, yo creo que en gran parte el incremento del precio que se ha visto en el oro, creo que ya va a 1.050 o una cuestión así, es en gran parte por la decisión de muchos inversionistas internacionales, entre ellos el gobierno de China, de comprar un poco más de oro para no comprar más dólares, ¿no? Para comprar menos dólares. No es que China no vaya a comprar más dólares, sino que está comprando un poco menos. Entonces, en ese sentido, estás teniendo esa política. Ahora, la debilidad del dólar es consistente con una expectativa de inflación en Estados Unidos. Entonces, como dices tú, todo está muy interconectado. Última pregunta, ¿en el mediano plazo el dólar va a seguir bajando?
Yo creo, Luis, sinceramente que estamos llegando ya a un punto cercano en el cual vamos a encontrar algo de estabilidad en el dólar. Yo igual sigo pensando que para final de año el dólar está alrededor de 1.54, 1.55 contra el euro, pero no creo que vaya a llegar a 1.60. Yo creo que una vez llegue a esos niveles se estabiliza y después se comienza a apreciar un poco. Alberto, muchas gracias.